pie, por favor. Quiero llevarles a un pasaje en esta serie de enseñanzas sobre la unción que sana corazones. En Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Hoy voy a compartir una de las principales, una de las más importantes enseñanzas de esta serie que hemos comenzado hace ya unas 4 o 5 semanas atrás. Estamos hablando de la unción que sana corazones, cómo ser libres de opresiones, cómo olvidar aquellas cosas del pasado que nos afectaban, que nos cargaban, cómo ser libres de luto, cómo ser libres de raíces de amargura. Bueno, Dios nos ha estado hablando mucho acerca de aquellas áreas en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, que necesitan ser tocadas por la unción sanadora del Espíritu Santo. Pero la enseñanza de hoy, que es muy probable que no la pueda terminar, sino continuarla la otra semana, tiene que ver con la restauración personal. ¿Qué hacer en el momento en que necesitamos nosotros ser restaurados o ayudar a otra persona que ha caído, que ha fallado, para que igualmente sea restaurado? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos, todo el capítulo habla de cuando Natán el profeta descubre a David que había pecado y había guardado su pecado en oculto. A partir del versículo 13, la respuesta de David, segundo de Samuel 12, 13, dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Declara conmigo: presencia, palabra y poder. Creo en la gloria de la presencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios. Yo soy bendecido para bendecir. Amén. Toma tu lugar, por favor. Quiera Dios que nunca necesites poner en práctica lo que hoy te voy a compartir. O quizá lo tengas que poner en práctica con alguna persona que amas, con alguna persona que tienes cariño, que es aquí tu hermano, tu familiar o alguien muy cercano. Pero quiero hablarles acerca de la restauración cuando alguien ha caído. ¿Y por qué este tema en la iglesia? Porque precisamente para ser restaurado tenemos que ser cristianos. Restaurar significa volver al diseño, volver al estado original. Tú que disfrutas de la presencia de Dios, tú que gozas de la paz de Dios, tú que te gozas de estar en comunión con Dios. Quiera Dios que nada ni nadie nunca rompa esa comunión, rompa esa oportunidad de vivir en paz con Dios, de tener la paz de Dios y de estar en paz con Dios.
Pero todos y cada uno de nosotros estamos propensos a ceder, a caer, a errar, a fallar. Y en primer lugar, la iglesia tiene que asumir su responsabilidad en el sentido de que como casa estamos para bendecir y para restaurar. No estamos para condenar. No estamos para hacer leña del árbol caído. Yo no sé por qué, bueno, alguien dijo por ahí que la iglesia era el único ejército que mataba a sus heridos. Que a la gente que caía herida, ¡pum!, la aniquilaban, la mataban para que no estorbe, para que aprenda. Yo no sé por qué hay cristianos que quieren ver sangre. Fulano de tal cayó en pecado. Fulano de tal cometió un error. ¿Cómo es posible? No, que lo expulsen, que lo excomulguen, que lo manden al infierno. Vamos a ponerlo 4 años y medio en disciplina. Vamos a sentarlo sin que haga nada, sin que ni siquiera respire. No, iglesia. El papel, la función, la responsabilidad de la iglesia por encima de todas las cosas es restaurar. La iglesia, como hemos dicho siempre, no es un museo de santos, es un taller de pecadores. Todos y cada uno de nosotros estamos propensos a ser débiles, estamos propensos a cometer errores u horrores, estamos propensos a pecar. Pero gracias a Dios que tenemos una casa que edifica, una casa que restaura, una casa que bendice, una casa que no mata a los heridos, una casa que sana a los heridos y rescata a aquellos que el diablo quería arrebatar. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Ese es el espíritu de esta casa. Analicemos el pecado de David. En primer lugar, nadie peca de un momento a otro. No es que nadie va a decir, bueno, que termine el culto rápido porque apenas termina el culto quiero ir a caer en pecado. Yo espero que nadie tenga esos planes. Nadie peca de un día para otro. Nadie peca de un momento a otro. Hay todo un proceso, hay toda algo que se da en el corazón de la persona que lo mete en un proceso descendente, poco a poco. Y en el análisis que podemos hacer del pecado de David, en primer lugar, ¿cómo influye el factor humano? Iglesia, no dejemos de entender que somos simples seres humanos. Aquí no hay superhombres ni supermujeres, amén. Aquí no hay gente que trasciende las debilidades humanas. Todos somos simples seres humanos. Diga, yo soy un ser humano. Somos débiles, tenemos debilidades. Por eso tenemos que ser astutos, por eso tenemos que poner las pilas, por eso tenemos que andar con claridad de mente, por eso tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo o qué el enemigo trata de hacer con nosotros. El salmista muchas veces dijo, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos y ve si hay camino de perdición en mí. De vez en cuando tenemos que venir a la presencia de Dios y decir, Señor, mira si hay camino de perdición en mí. ¿Por cuál camino estoy transitando? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el destino que me lleva a este camino? ¿Voy por buen camino? ¿Estoy caminando por senda de justicia? ¿Estoy caminando como tú quieres que yo camine? ¿Donde tú quieres que yo camine? ¿O en algún momento de mi vida me estoy desviando? ¿Sabes, iglesia? A veces nosotros, por creer que podemos solos, por creernos autosuficientes, por sobredimensionar nuestra fe, nos ponemos en la boca del lobo. En el caso de David, la Biblia habla de un proceso de descuido. Imagínate que el pecado de David comenzó por perder el tiempo. Dice la Biblia en este capítulo, en los capítulos anteriores también de 2 de Samuel 11, 12. Dice que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David estaba en el palacio. En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David estaba en el palacio. Y dice la Biblia que un día se levantó en la tarde. En la tarde. No solo no fue a la guerra, sino que era un dormilón. Se levantó en la tarde. ¡Ay! Y se asomó por la ventana y ¡clum! Vio a una muchacha que se estaba
bañando a una muchacha que se estaba bañando, una mujer casada que se estaba bañando. Ahora, cualquiera de nosotros puede ver cosas, cualquiera de nosotros puede exponerse a cosas viendo la televisión. Usted puede de un momento a otro ver una imagen pornográfica o ver algo que no debería de ver, o en la calle ver algo que no tenía que ver. Una cosa es ver la tentación, otra cosa es estudiar la tentación, examinar la tentación. Amén. Es como el hermanito que estaba viendo televisión, cambiando canales, y salía unas cosas pornográficas. ¡Ay, qué barbaridad! Y la volvió a ver. ¡Ay, qué cochinada! ¡Ay, te reprendo, Satanás! Y así se vio toda la película. No, tenemos que saber cortar. Amén. La Biblia dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual, dice la Biblia, resistid firmes en la fe. Tú puedes resistir a la tentación. Tú tienes más poder que la tentación. Tú tienes más poder que el pecado. Tú tienes más poder que el diablo, porque en la cruz Cristo te hizo vencedor. ¡Aleluya! Perdiendo el tiempo, paseándose por el palacio, vio a la muchacha y dijo: ¡qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es eso? Y porque ahí no paró, comenzó a codiciar. Dijo: bueno, que se haga la voluntad de Dios. De perder el tiempo comenzó a codiciar, como dice la Biblia. No codiciarás nada, ni la mujer de tu prójimo, ni los animales de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. No codiciarás. Pero él codició. Dijo: esta muchacha me gusta. Claro, que no le va a gustar a la muchacha si se está bañando ahí desnuda, ¿verdad? Ahí está un palo con enaguas, enamora a cualquiera. Si la persona no se cuida, si la persona no está con esa advertencia y discernimiento espiritual. Dice: me gusta, la quiero. Pero era casada. Era una mujer casada. Entonces David fraguó toda una estrategia, todo un plan. Digo: ¿quién es el esposo de esta mujer? Se llama Urías, es uno de tus generales. Mándenlo a traer. La gran mayoría de ustedes conocen la historia. David mandó a traer a Urías precisamente para decirle: vea, Urías, usted es tan buen militar, tan buen y tan fiel soldado, que le voy a dar unos días libres. Vaya y disfrute en su casa, y no se le olvide de disfrutar de su esposa. Porque David había caído en adulterio con Betsabé. Había caído en adulterio. Entonces dice la Biblia que Urías vino y dijo: no, yo no puedo dormir en mi cama, en mi casa, mientras mis soldados están en la guerra. Y se quedó en el corredor durmiendo. Y David: ¡ay, pero qué tipo más leal! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Y lo volvió a mandar, y lo volvió a mandar. La idea era que Urías tuviera relaciones con su esposa, con Betsabé, para tapar la torta. No, si el diablo da unas ideas, ¿verdad que sí? No es que usted es muy inteligente, es que el diablo le da unas ideas increíbles. Cuando se trata de pecar, cuando se trata de hacer algo malo, mire, el diablo es el mejor consejero. Se las sabe todas. Y entonces dice la Biblia que Urías se negó totalmente las veces que David lo mandó a la casa. No quiso entrar a su casa, no tuvo relaciones con su esposa. Entonces David dijo: muy bien, vuelve a la guerra. Y le mandó una nota escrita al general supremo, al quien estaba sobre Urías, diciéndole: pon a este hombre en la primera fila de guerra. ¿Para qué? Para exponerlo a que lo mataran. Para exponerlo a que lo mataran.
Y lamentablemente así sucedió, así sucedió. Ahora, vemos todo el proceso. Número uno, David comenzó perdiendo el tiempo, codiciando en segundo lugar a quien no tenía que codiciar, adulterando, porque mandó a llamar a Betsabé y adulteró con ella y tuvieron un bebé. Y en cuarto lugar, asesinato. Asesinato. Él participó en el asesinato de Urías. ¿Cómo llega una persona que pierde el tiempo a ser un asesino? Claro, alguien dijo, bueno, pastor, es que hay que matar el tiempo. No, no se trata de eso. ¿Cómo llega una persona de perder el tiempo a ser un asesino? Por un proceso que no se corta, por un proceso que no se detiene, por un proceso descendente, donde la persona cree que puede tener dominio, donde la persona cree que puede tener control, donde la persona cree que puede manejar el asunto, donde la persona cree que a él nunca le va a pasar. Por eso la Biblia dice, mi amado, mira, 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que se cree muy firme, es que yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia, yo estoy en una relación con Dios muy extraordinaria, yo vivo delante de la presencia de Dios. Si tú te crees muy firme, si tú crees que estás muy estable, si tú crees que estás muy pero muy afirmado en las cosas de Dios, con todo y eso no te la juegues. Dice la Biblia, el que cree, el que piensa que estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque en ese sentimiento de autosuficiencia, en ese sentimiento de que yo estoy muy firme, en ese sentimiento de que a mí nunca me puede pasar, me voy a descuidar, voy a bajar la guardia. Iglesia, nosotros vivimos en una guerra constante. Nosotros no podemos dormirnos. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que luchar no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo se la sabe toda. Nuestro enemigo nos va a poner trampas. Nuestro enemigo nos va a debilitar. Nuestro enemigo va a conocer cuáles son las áreas débiles de nosotros. Por eso la Biblia dice que no demos lugar al enemigo, que no le demos espacio al enemigo. Por eso nosotros tenemos que ser gente de acción. En el momento en que sentimos que comenzamos a descender, en el momento en que sentimos que ya no leo la Biblia como antes, ya no oro como antes, ya no sirvo como antes. ¿Sabes? El dejar de servir a Dios es el primer indicativo de una persona que va hacia abajo. Nadie me puede decir a mí, pastor, es que yo voy a darme un espacio, voy a darme un tiempo, voy a dejar de servir a Dios para dedicarme a buscar del Señor. Eso es mentira. Eso no es así, eso es falso. Nada sostiene más al Hijo de Dios que estar sirviendo a ese Dios eterno y todopoderoso. Servir es lo que te afirma, servir es lo que te da fuerza, servir es lo que te compromete con Dios. Amén. ¿Por qué David pecó? Porque dejó de servir. Tenía que estar con el ejército en la batalla, pero no fue. Dejó de servir. Y cuando dejó de servir, el enemigo fraguó todo el escenario para que él cayera en su pecado. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que aprender algunas cosas de esto. Número uno, que un pecado que no se confiesa nos va a llevar indefectiblemente a otro. Y cada vez más peor. Si un pecado no se confiesa, vas a necesitar un pecado más grande para tapar el anterior. Y otro más grande para tapar los dos anteriores. Y así, pecado que no se confiesa, indefectiblemente nos va a llevar a otro pecado. Isaías 31 dice, Isaías capítulo 30, versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay de los hijos que se apartan. ¿Cuándo se apartan?
cuando ya salen de la cobertura de Dios, cuando ya creen que pueden jugársela solo, cuando ya sienten que tienen el poder, la autoridad para vivir una vida más liviana, que la tentación no va a tener nada con ellos, que nunca van a caer en pecado. ¡Pum! Cometen un error. Y por pena, por vergüenza, por lo que sea, no confiesan ese pecado. Entonces ese pecado no confesado te lleva a otro, y a otro, a otro. Es una cadena. Por eso, iglesia, en el momento de la primera tentación, en el momento en que el diablo trate de romper tu relación con Dios, en el momento en que tú sientas que estás siendo atacado en tu fe o en tus áreas más débiles, en ese momento rompe, arregla lo que tengas que arreglar, clama a la sangre poderosa de Cristo y la victoria estará contigo. No le des espacio al enemigo. No juegues con el tiempo. Si cometiste un error hoy, no esperes al domingo que hay Santa Cena. Ay, el domingo hay Santa Cena, ahí me arreglo con Dios. No, arréglese ahora, porque de aquí al domingo se lo lleva el diablo. Amén, iglesia. Ningún pecado es manejable, ningún pecado es controlable cuando ya se ha caído en él. La única forma de librarse del peso, de la culpa, del poder del pecado es arrepentimiento, arrepentimiento, confesión y clamar a la sangre del Cordero de Dios. Porque si no lo haces, estás poniendo tu vida en la boca del lobo. Ahora, dice la Biblia, hay mucho que compartir y lo estaremos haciendo quizá el otro martes y otros días. Pero, ¿qué hizo David para restaurarse? Quiera Dios que nunca tengas que pasar por una situación así. Cometiste un error, cometiste un pecado, caíste en un pecado. O quiera Dios que si tú estás en una condición así, tal vez no mataste a nadie, tal vez no adulteraste, pero andas en un pecado de crítica, en un pecado de murmuración, en un pecado de envidia, en un pecado de alcoholismo, o que andas todavía ahí con una relación que tú sabes que no tienes que tener. Si has cometido ese error, hay un proceso para ser restaurado. Amén. Porque si algo quiere Dios, es verte a ti en el cielo. Dios te quiere ver a ti en el cielo. Que nada ni nadie te robe el galardón que la Biblia dice que Dios tiene para ti. Hay un galardón para ti, pero ese galardón tenemos que defenderlo. Y vamos a defenderlo a capa y espada en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, iglesia. Vamos a defenderlo. Aleluya. Dios perdona todo pecado, pero todo pecado tiene consecuencias. Que Dios perdone no significa que no hayan consecuencias. Dios perdonó a David. Sí. David, dice el versículo 13 que acabamos de leer, David le dijo a Natán: he pecado contra Dios. Se arrepintió. Entonces Natán le dijo: no morirás, pero el hijo que tuviste de esta relación ilícita sí va a morir. David fue perdonado, pero las consecuencias siempre quedan. Iglesia, nosotros tenemos que medir muy bien. Sí, Dios perdona. Pastor, yo sé que Dios perdona. Entonces, si yo peco, le pido perdón a Dios. O, el sábado antes del domingo de la Santa Cena, le pido perdón a Dios, me arreglo con el Señor. El asunto no es pecar y pedir perdón. El asunto es saber que Dios te perdona, pero tienes que pagar las consecuencias de tu error. Tienes que pagar las consecuencias de tu error. Y la Biblia dice que lamentablemente el bebé que nació de esa relación ilícita cayó enfermo al punto de que murió. Durante la semana que el bebé estuvo enfermo, David estuvo ayunando, orando, clamando a Dios. Pero ya era tarde, ya era demasiado tarde.
Y le vienen y le dan la noticia: David, tu niño murió. Y dice la Biblia que aquel hombre que había estado ayunando, que había estado orando, que había estado tirado en el suelo, número 1, se levantó de la tierra. Versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Lo primero que hay que hacer cuando el enemigo te ha herido, cuando el enemigo te ha golpeado, cuando el enemigo ha hecho una zancadilla, cuando te ha hecho ceder, cuando ha tocado tu área débil, cuando te ha hecho pecar, lo primero que hay que hacer es levantarse de ese estado de postración. El enemigo te tumbó. ¿Sabes qué, mi amado? El diablo no quiere verte muerto, el diablo quiere verte humillado. Esa es la estrategia del diablo. Hay gente que dice: bueno, es que si yo peco es capaz que me mata el diablo, es capaz que... No. El diablo no anda buscando gente para matar, el diablo anda buscando gente para humillar. El diablo quiere verte humillado. Pero como decíamos uno de niño, ¿verdad? No hay que darle gusto al diablo. Iglesia, si el enemigo te tocó, si el enemigo te golpeó, si el enemigo te hizo caer, hay oportunidad de levantarse. Hay oportunidad de levantarse, pero tienes que tomar la decisión tú. Yo no me voy a quedar aquí en el suelo. Sí, es cierto, caí, ofendí a Dios, le fallé a Dios, le fallé a mi familia, le fallé a la casa, le fallé a mis hijos, le fallé a la iglesia, le fallé al ministerio que Dios me dio, le fallé a todo. Pero yo no me quedo aquí. Mi lugar no es el polvo de la tierra. Mi lugar es levantarme y caminar con Cristo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Me voy a levantar de la tierra. Amén, iglesia. Me habla de un estado de postración. El Salmo 37, versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Ahora no me digas: ve, pastor, la Biblia dice cuando el hombre cayere, o sea, hay que caer. Cuando el hombre cayere. No, señor. No hay que caer. Si por alguna razón cayeres, Dios no te quiere dejar postrado. Dios te puede levantar, porque Dios todavía te ama. Amén. Puedes bendecir el nombre del Rey. Aleluya. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo. Ay, pastor, gloria a Dios, llevo 3. Dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiere decir que Dios espera una diferencia. Dios dice: el impío caerá en el mal. O sea, el impío caerá y no le importará levantarse, restaurarse. Pero el justo, los hijos de Dios, si cayeren aún 7 veces, se levantarán. Porque si algo tenemos o debemos tener los hijos de Dios, es confianza en nuestro Padre Celestial. Señor, te fallamos, Señor, hemos sido débiles, Señor, pero yo no me voy a quedar aquí. Lo que el diablo quiso hacer, yo se lo voy a arruinar, porque de que me levanto en el poder de Dios, por la gracia de Dios y a través de la fortaleza que me da la familia de Dios en la cual yo estoy. Amén, iglesia. Bendecimos el nombre del Rey. Aleluya. Quiere decir que del pecado sí se puede levantar uno. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Del pecado yo me puedo levantar siempre y cuando tenga una actitud de arrepentimiento. No escondas tus pecados. No trates de disfrazar tus pecados. No trates de justificarte por tus pecados. Simplemente reconoce tus errores. Pídele perdón a Dios. El que encubre su pecado no prosperará, no se levantará, no se restaurará. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén.
El pecado no es para justificarse. El pecado no es para encubrirlo, taparlo, disfrazarlo. No, sí, soy un chismoso, soy un lengua floja, soy un adúltero, o soy un mentiroso, o soy un estafador. Tengo 25 hermanos en la iglesia a los que le debo plata y esto y que el otro. Reconozca su error, reconozca su debilidad, reconozca su horror. Pida perdón y apártese y tendrá misericordia de Dios, porque Dios es amplio en perdonar. Del pecado uno se puede levantar, al pecado se le puede resistir. Pastor, es que usted no sabe, mire, yo oraba y que el pecado fue más fuerte que yo. Olvídese, no hay tentación y no hay pecado del que tú no te puedas resistir. Si usted cayó porque quiso caer. Amén. Si usted cayó porque, bueno, dijo, o caigo o me tiro, me lanzo. Pero al pecado se le puede resistir. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Quiere decir que la expectativa de Dios es que usted luche contra el pecado hasta la muerte. Amén. No habéis, dice la Biblia, no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Pero es que nosotros lo llevamos a veces tan frágil, tan suave, tan liviano, como el hermanito que iba en el avión y a la par iba una muchacha bellísima y al otro lado una viejita tan dulce, tan bella, pero bueno, un acordeoncito. Y cuando el avión se volvía así, el hombre se iba hacia donde la viejita decía: Señor, líbrame del mal, líbrame de la tentación. Pero cuando el avión se iba para el otro lado, donde estaba la muchacha: Señor, que se haga tu voluntad. Si tú pecas, es porque quieres. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En Dios tú puedes vencer el pecado, la tentación y toda artimaña del diablo. Amén. Dale más fuerte ese aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Levántate de donde hayas caído. Número 2, lávate de tu maldad. Dice que David, versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó. Diga, se lavó. Lávate de tu maldad, lávate, se lavó. Me habla de creer en la eficacia y en el poder de la sangre de Cristo. Porque no hay maldición, no hay obra del pecado, no hay obra del diablo que la sangre de Cristo no pueda borrar. Así que si tú has caído, simplemente levántate y lava. En otra palabra, cree en el poder redentor de la sangre de Cristo. Se levantó y se lavó. Número 3, déjate tocar por el poder de su Espíritu Santo. Dice, se ungió, se echó aceite, se ungió, bálsamo. Pero tú me vas a decir: pastor, pero uno que recién levantándose del pecado puede pedirle a Dios que le unja, si más bien uno está sintiéndose como la cosa más indigna delante de Dios. Necesitas la unción. La unción es para recibir poder. La unción no es para los más santos de los santos. La unción no es para los perfectos. La unción es para la gente imperfecta. La unción es para la gente que necesita el poder. La unción es para la gente que necesita la ayuda sobrenatural. Así que recién levantado, simplemente Él se lavó. Nosotros nos lavamos en la sangre del Cordero de Dios e inmediatamente le decimos: Señor, que una unción fresca y nueva venga sobre mí. La buena noticia que yo tengo para ti en esta hora es que si tú has caído, hoy te puedes levantar. Hoy Dios te va a lavar y no solamente te vas a bañar en la sangre de Cristo, sino que vas a salir ungido con una nueva unción, ungido con un bálsamo superior, ungido con una unción que sana todo aquello que el diablo quiso dañar en tu vida. Vas a salir bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Exaltas el nombre del Rey. Aleluya.
Oh, bendito el nombre del Señor. Se ungió, se ungió, se ungió. Luego dice la Biblia, se cambió sus ropas. Se cambió sus ropas. Versículo 20, se ungió, se cambió sus ropas. Uno se siente indigno cuando ha cometido un error, cuando ha pecado, cuando le ha fallado a Dios, cuando ha sido débil, cuando ha traicionado a Dios. Uno se siente indigno. Siente que sus ropas están manchadas, sienten que sus ropas están sucias, que sus ropas son indignas. Pero el Señor, cuando tú te levantas, lo primero que te ofrece es: vamos a vestirte con una vestidura nueva, una vestidura de santidad, como que si nunca hubieses pecado, como que si nunca hubieses caído. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Hay un pasaje muy interesante que quiero leer rápidamente para ti. En Zacarías 3, Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Por qué? Porque se vistió de vestiduras limpias. Mira lo que dice el Señor: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Eso somos nosotros. Nosotros somos un leño que iba a calentarle el baño sauna a Satanás por la eternidad. Nosotros somos un tizón arrebatado del infierno, arrebatado del incendio. ¿Cómo nos arrebató? A través de la obra de Cristo en la cruz, a través de la maravillosa gracia, favor y misericordia de Dios. Dios no quiso que siguieras siendo un leño del infierno. Ahora Dios quiere que tú seas un tesoro del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Dios le quitó las vestiduras viles. Claro, cuando pecamos, cuando vivimos en debilidad, cuando vivimos cayendo, cuando vivimos agrediendo a Dios a través de violar sus principios, sus valores, nuestras vestiduras se van manchando, se van envileciendo. Pero cuando pedimos perdón, cuando buscamos restauración, el Señor nos pone unas vestiduras blancas. Hoy vas a salir de aquí estrenando del mejor diseñador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, bendito el nombre del Señor. En quinto lugar, dice, se cambió de ropas. Número 5, entró en la casa de Jehová. Debes de unirte a la familia de Dios. El primer error y más grande horror de una persona que comete un pecado, comete una debilidad, cae en donde no debería de caer, es que se aísla de la iglesia, se separa de la iglesia. No es que la iglesia lo expulsa, no es que la iglesia lo aísla, la persona misma se aísla. Dice, no, es que me da pena, me da vergüenza, es que ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar? ¿Qué importa lo que piense la gente, mi amado? Estamos hablando de tu alma, estamos hablando de tu salvación. El único lugar de restauración se llama la casa de Dios, la iglesia. Tú no te vas a restaurar fuera, tú no te puedes restaurar aparte. Hay gente que peca y se da la fuga, son fugitivos. De un momento a otro dicen, me voy de la iglesia. Claro, se van de la iglesia por pena, por vergüenza, porque hay un pecado que no quisieron arreglar en la casa donde Dios les había plantado.
Si tú estás plantado en esta casa, nosotros sabemos caminar contigo. Nosotros queremos caminar contigo. Aquí no estamos, como decíamos al principio, para condenar, para destruir. Estamos para levantar, para verte de nuevo volando como las águilas. La victoria más grande, el placer y la satisfacción más grande de esta casa es verte restaurado, verte levantado. Nadie me puede asustar a mí. Nadie me puede asustar. ¿Qué? Que fulano pecó. Pero ¿cómo es esto? No, ¿qué no ha visto uno en su vida cristiana? A mí no me asusta. Pastor, mire que yo estoy siendo tentado en esto. Pastor, mire que yo caí en este pecado. Pastor, mire que yo estoy teniendo problemas de esto y de lo otro. De eso se trata la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Pero entiende. El peor error es salir huyendo. El peor error es darse la fuga. El peor error es no enfrentar y confrontar lo que tienes que hacer. Por eso dice, entró a la casa de Dios. Este lugar es un lugar de bendición, es un lugar de restauración. Nunca te alejes de la casa de Dios, porque estando en la casa de Dios vas a estar protegido, vas a estar bajo cobertura, vas a estar bajo protección, vas a estar bajo dirección y vas a estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Amén, iglesia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y por último, dice, entró en la casa de Jehová y adoró. Diga, adoró. Diga, adoró. Adoró. El indicativo por excelencia de que una persona ha sido restaurada es cuando regresa a su espíritu adorador. Cuando una persona anda en pecado, cuando una persona anda tapando su pecado, tapando su debilidad, tapando sus murmuraciones, su adulterio, su doble vida. Cuando una persona anda tratando de tapar lo que está viviendo, esa persona se va apagando. Esa persona no tiene la libertad de adorar, de exaltar. Esa persona más bien ya las cosas espirituales le caen mal, lo afligen. Se le convierte en una carga. Tengo que ir a la iglesia, tengo que servir en tal ministerio, tengo que hacer. No, se le convierte en una carga. Pero cuando tú reconoces tu situación, pides perdón, te levantas, te lavas, te unges, entras a la casa de Dios, vas a comenzar a adorar de nuevo. El mayor indicativo de que tu vida ha sido restaurada. Pastor, ¿cuándo sé? A veces como líder, hay líderes que dicen, pastor, ¿cómo hago con este hermano, con este otro que cometió un error, que cometió un pecado? ¿Cuántos meses va a estar en disciplina? ¿Cuántos meses va a estar en un proceso? No se trata de tiempo, se trata de actitud. Se trata de actitud. Cuando lo veas adorando con toda libertad, como una vez estuvo adorando. Cuando lo veas con sus manos levantadas en la presencia de Dios, como una vez lo viste con sus manos levantadas en la presencia de Dios, ahí puedes decir, ya, se restauró. Ya se restauró. No es tiempo, es actitud, es obra del Espíritu Santo. Así que mi amado, en este día yo sé que tú no tienes que salir de aquí cargando pecados, debilidades, luchas, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea la situación por la que estás viviendo, los ataques del enemigo, esas tentaciones que a veces vienen como tormentas contra nuestra vida, cualquiera que sea esa situación, que nada ni nadie te tire al suelo. Y si te tiró al suelo, hoy es el día de levantarse, hoy es el día de restaurarse, hoy es el día de disfrutar la gracia y la misericordia de Dios, un Dios misericordioso y amplio en perdonar. Dale el mejor aplauso que le puedas dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy estamos hablando de tu alma,
de tu eternidad. La decisión que tomes hoy puede ser el balance entre tu salvación o tu ruina espiritual. Hoy es el día de decir, me levanto, me levanto. El enemigo me hirió, pero me levanto. Yo quiero pedir al equipo de ministración que vengamos aquí al altar. Y mientras adoramos al Señor, esta es una noche donde Dios quiere vernos levantarnos. Si tú estás